síndrome coronario crónico en función al tiempo, sino en función al escenario. Dijimos que había 6 escenarios posibles. Ahora vamos a dar un pequeño giro y vamos a ir hacia una situación más aguda, una situación más al menos urgente o emergente, como es el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo que es parte de la cardiopatía isquémica, ¿no? Pero que conlleva el riesgo, conlleva la situación de que el tejido cardíaco fisiopatológico clínico que puede culminar en el infarto agudo del miocardio. Por lo tanto, el infarto agudo del miocardio, el síndrome coronario agudo, el infarto agudo del miocardio y el síndrome coronario agudo no es lo mismo. Lo utilizamos muchas veces de manera similar, pero es incorrecto. El infarto agudo del miocardio está dentro de los síndromes coronarios agudos, sin lugar a dudas, pero no hablamos de lo mismo. Es más, el infarto agudo de miocardio requiere un proceso de diagnóstico que conlleva más tiempo que diagnosticar un síndrome coronario agudo, ¿no? En general, cuando hablamos de síndrome coronario agudo, hablamos de un contexto puramente clínico. ¿Por qué puramente clínico? Porque el eje sobre el que gira el síndrome coronario agudo es el dolor, es el ángulo, es la angina de pecho. Sobre ese eje gira el síndrome coronario agudo. Si les viene un paciente que tiene y les refiere dolor de pecho, dolor precordial, típico, con todo lo que ya dijimos que conlleva que sea típico, y ustedes le hacen en ese momento un electrocardiograma y este es negativo, es normal, pero el paciente está con el dolor típico, ¿deja de ser un síndrome coronario agudo? No. ¿Requiere el electrocardiograma? Se lo debe hacer porque tiene que hacerse, pero lo que le da la cualidad de ser un síndrome coronario agudo es el dolor, es que gira en base a la angina, por eso es que es netamente clínico. Y este síndrome coronario agudo necesita definirse rápidamente. Necesito yo, más que saber si es infarto o no, necesito saber qué debo hacer. Porque al fin de cuentas, si una persona llega con angina, ¿de qué me sirve o en qué me ayuda decirle tu angina es un infarto? Lo que le va a ayudar es que yo defina qué debo hacer en esa situación. Y mientras más antes lo defina, mejor. Porque mientras más precoz sea mi definición, más rápidamente voy a poder instaurar el tratamiento. Por eso es que una primera división del síndrome coronario agudo, una clasificación del síndrome coronario agudo, se lo hace en función del electrocardiograma. La primera forma en la cual nosotros estratificamos el síndrome coronario agudo es definir si existe alguna modificación en la zona que es la más importante. ¿Se acuerdan que hablábamos de zona de lesión, zona de injuria y zona de necrosis? Y decíamos que el área más importante, o la zona más importante, era la zona de injuria o lesión, porque está sucediendo un cambio en ese lugar, un daño en ese lugar que va a llevar a la muerte y que necesita una acción inmediata, ¿no? Y esa parte o esa zona la vemos expresada en el electrocardiograma. ¿En qué parte? Por ende, la primera cosa que yo tengo que definir es si el segmento ST está alterado o no. Y para eso utilizo una herramienta tan sencilla como el electrocardiograma. Eso no significa que voy a utilizar el término de infarto, solo voy a dividir. Mi paciente está con síndrome coronario agudo, pero ya voy a saber si este síndrome coronario agudo tiene un desnivelamiento del segmento ST o no lo tiene. ¿Sí? Entonces, ¿de qué o para qué me sirve el electrocardiograma? Primero, para saber en cuál de los dos sitios nos encontramos. ¿Sí? Es tan importante este electrocardiograma en este momento
que las guías clínicas nos dicen que el electrocardiograma debe ser realizado dentro de los 10 minutos desde el primer contacto médico. Y aquí va el aspecto, ¿ya? Primer contacto médico antes era literalmente el primer contacto del paciente con el médico, ¿sí? Pero ahora sabemos que ahí van involucradas demoras en el tiempo. ¿Cuánto demora el paciente desde que llega al hospital? Le dice que le duele el pecho y el guardia le dice espere porque no hay espacio. Entonces pueden pasar desde 15 minutos hasta 24 horas cuando recién lo va a ver el médico. A letra muerta yo debería contar desde que el médico lo ve 10 minutos para hacer el electro. Entonces, ¿y qué pasaba con los minutos que perdíamos? Por eso es que hoy se define primer contacto médico con el primer contacto con alguna persona de la institución de salud. Es decir, el momento que el paciente llegue y le dice al guardia, ¿sabe qué me duele el pecho? ¿Qué hago? Comienza el contacto médico. Y cuando comienza el contacto médico, las guías nos dicen que dentro de los 10 minutos el electro tiene que estar realizado, tiene que estar interpretado, pero esta interpretación no tiene que hacerla cualquiera. Tiene que hacerla una persona con experiencia en lectura de electrocardiograma y más aún en esta situación. Así de importante es el electrocardiograma o el rol que juega el electrocardiograma en el síndrome coronario. ¿Qué nos permite eso? ¿Qué nos permite saber si hay supradesnivel o no hay supradesnivel? Una línea isoeléctrica. No. ¿Qué nos permite con el paciente? No qué alteración sea. No. No. Que una extensión. dolor. No. Que una proceso del corazón ya están necrosadas. ¿Qué me ayuda con el paciente? Una vez ya visto el supra-ST, ¿qué le está pasando? ¿Qué me ayuda a definir con el electro qué es lo que está pasando con el supra-ST? No se hace diagnóstico. Bueno, El corazón se supone en algún proceso isquémico. ya yo les digo. Me ayuda a definir conducta. La utilidad del electrocardiograma es definir conducta. ¿Ya? No se pierdan como hacen todos el diagnóstico. No. El electro en esta etapa no me sirve para el diagnóstico. Si yo veo un supradesnivel de 20 milímetros, no me dice que hay un infarto. Me dice que hay un supradesnivel del segmento ST. Lo que sí me va a decir es que ese supradesnivel requiere o es una emergencia. Si no hay supradesnivel, es una urgencia. Entonces, ¿para qué me sirve el electrocardiograma? Para definir conducta. Por eso es que es importante hacerlo dentro de 10 minutos. Porque a mí me interesa saber qué hacer y cuán rápido hacerlo desde que llega el paciente. No me importa, a fin de cuentas, si lo que le está pasando es un infarto o no. Me importa solucionar lo que le está pasando. Entonces, esa es la utilidad del electrocardiograma. Si tenemos una situación en el electro donde existe un supradesnivel del segmento ST, entendido como el desnivelamiento hacia arriba del punto J, y con el punto J va arrastrado el segmento ST, nos está diciendo que nosotros debemos pensar en esto. Cuando ustedes piensan en un supradesnivel del segmento ST, tienen que tener esta imagen en la mente, donde nosotros vemos aquí una coronaria seccionada. Miren de bonito que se ve el endotelio. Este es el endotelio. Ven aquí la placa rota, ¿no? Aquí está roto el endotelio y obviamente se formó un trombo en el interior de la pared, ¿no? Este es el tejido subendotelial, ¿sí? Pero ese trombo se extendió y cubre la totalidad de la luz. Aquí no está pasando ni una gota de sangre por este espacio. Entonces, el supradesnivel del segmento ST implica que hay una oclusión total de la arteria. Si no hay oclusión total de la arteria, no hay supradesnivel del segmento ST. Por eso es una emergencia. Porque desde el momento que se produce esto, cero de sangre le está llegando a ese tejido. No está sufriendo, está muriendo. En cambio, el otro escenario no es supra e infra, es supra y no supra.
Porque dentro de este otro escenario, que es la ausencia de supradesnivel, está inmerso el infradesnivel, pero también el segmento ST que no se desnivela, que sigue igual que debería seguir. Entonces, para catalogarlo bien, ya no se diría el tema de infradesnivel, sino sin supradesnivel, que indicaría una... Nunca se debe usar el término con infra, lo hacemos por costumbre, porque es más fácil decir con supra y infra, con supra e infra, pero es incorrecto. Es con supradesnivel y sin supradesnivel, porque dentro del sin supradesnivel también va el segmento ST normal, que sigue siendo una línea eléctrica. Entonces los dos entrarían dentro del flujo especial. Claro, claro. Dentro de este está el infra y está el ST normal. Entonces, podemos básicamente confirmar que con el supra ST la función completa de la luz. No puedes confirmar, pero debes asumir que esto está pasando. Por eso es una emergencia. Ustedes tienen que asumir que el ST se ha desnivelado hacia arriba, o sea, hay un supradesnivel solo ante la presencia de una oclusión total. En realidad es redundante decir oclusión total. Oclusión implica 100%, pero como los no hemodinamistas no la entienden de ese lado, repetimos oclusión total, ¿ya? Pero como dice el doctor, eso en el contexto de la cardiopatía isquémica. Pero puede haber supra fuera del contexto de la cardiopatía isquémica. En el contexto de la cardiopatía isquémica, el supra es oclusión. Si no hay oclusión, no hay supra. No se presenta el supradesnivel. ¿Sí? O supradesnivel, por definición, y yo sé que ustedes ya lo han leído en estas 2 semanas, pero discúlpenme si se lo repito, este supradesnivel tiene que ser permanente, sostenido. Si de repente el paciente tuvo dolor de pecho, ustedes le hicieron el electro, hizo supradesnivel, pero a los 10 minutos o 15 o 20 minutos le hicieron otra vez un electrocardiograma y ya el desnivel desapareció, eso no es supradesnivel. El supradesnivel es cuando persiste, cuando es permanente, porque la oclusión no va y viene. La oclusión llega y se queda. Hasta que yo no la resuelva o el tejido muere, va a estar ahí. ¿Y qué condiciones podría dar ese supradesnivel que no es superior? ¿Qué podría dar? El vasoespasmo hace, la arteria hace, la enfermedad microvascular, patología fuera de la cardiopatía isquémica te pueden dar un supradesnivel que no es sostenido, y el falso supradesnivel, donde vos ves el abombamiento del segmento ST, pero el punto J está sin moverse. Por eso es que el supradesnivel involucra el desnivelamiento del punto J. Si el punto J no se movió, no hay desnivel del segmento ST, ¿no? Entonces, fíjense el escenario diferente en el no supradesnivel, donde nosotros vemos nuevamente la coronaria, vemos de bonito cómo se ve el endotelio acá, cómo está roto el endotelio, el trombo se ha formado dentro de la pared, miren cómo es una placa más fea, ¿no? Ya no es tan bonita como la de allá, y se forma un trombo en la luz, pero no ocupa la totalidad de la luz, es parcial. ¿Cuán parcial? No importa, puede ser del 70% hasta el 99% y seguir siendo este escenario. ¿No? En este lugar no nos queda duda que el tejido está sufriendo, pero algo de sangre le llega. O sea, hay mucha parte de ese tejido que está recibiendo sangre, ¿no? Entonces aquí tengo más tiempo, aquí no tengo el tiempo. Lo que me define qué hacer es el supra. Yo no le he pedido ni un laboratorio, nada, solo te duele el pecho, electro. En el electro hay supra, cateterismo, y se acabó. No discutimos nada. No hay supra, bueno, sentémonos, veamos qué le está pasando, confirmemos si es infarto, si no es infarto, y luego definamos qué hacer. Esa es la utilidad del electro. Y aquí lo vemos bien, fíjense. Bueno, yo sé que ustedes dominan todo esto, pero voy a tomar el atrevimiento de mostrarles yo. Esta arteria que ven acá se llama arteria. Esta que desciende por la pared anterior se llama. Bien, es que saben. Esta arteria descendente anterior, en este lugar donde está mi dedo, tiene una obstrucción de de menos del 95%. Está entre el 90 y el 94%. Es una obstrucción severa. ¿Por qué yo sé que es 94% y no 95%? Porque 95% es una obstrucción crítica, y cuando es crítica ya involucra alteración del flujo. El
flujo está enlentecido o no completa toda la arteria. En cambio aquí vemos que por más que haya esa obstrucción, el contraste llega hasta la punta de la arteria. O sea, al menos hasta el 94% de obstrucción lo acepta. Es decir, 90, 92, o sea, severa. Consideramos que es más del 95% cuando no se quita la arteria directamente. Cuando hay alteración del flujo coronario, eso se presenta a partir del 95% y eso se lo mide a través de lo que se llama TIMI. El TIMI 3 es el flujo normal, es decir, la velocidad en la cual se llena la arteria es la normal, es esta de acá. TIMI 2 es cuando se llena toda la arteria, pero lo hace mucho más lento. Ustedes ven que se pintan las otras arterias, pero a esta le cuesta pintarse en totalidad. TIMI 1 es cuando no vemos todo. Por ejemplo, el contraste puede ser que esté llegando, pero claro, a la mitad o un poquito más allá o hasta la punta, pero no llega hasta el final de la arteria. Y no llega hasta el final de la arteria. Y TIMI 0, que está implícito, es solo cuando la arteria está 100% tapada. Por eso ya no se coloca TIMI 0 porque es implícito, está automático, ¿no? Entonces, en este caso vemos que no hay un supradesnivel, hay una obstrucción parcial de la arteria. En cambio, en esta otra, ustedes pueden ver otra forma de ver al corazoncito, donde vemos acá tronco de la coronaria izquierda, arteria circunfleja, la punta del corazón está acá, y la descendente anterior debería ser esta, y debería venir por aquí, y debería venir por aquí, y debería dar la vuelta y terminar acá. Pero está amputada acá. Entonces, ahí hay un supradesnivel de cemento. Se ha ocluido la arteria. Y es más, yo sé que todos se han dado cuenta, pero fíjense y noten cómo el corazón se mueve diferente de la mitad para adelante que de la mitad para atrás. Obvio que es verdad. Miren, hacia adelante, de la mitad hacia adelante, casi no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque está muerto, pues, por eso no se mueve, porque ya no hay contracción. ¿Y cómo va a haber contracción si le llega a 0 de sangre? Entonces, supradesnivel, no supradesnivel del cemento. ¿Se entendió? Sí. Si nosotros abordamos el no supradesnivel o el sin supradesnivel del cemento ST, tenemos dos posibilidades. Una, que sea infarto. Y dos, que no sea infarto. Si es infarto, va a ser infarto agudo de miocardio sin supradesnivel del segmento ST. Si no es infarto, va a ser angina inestable. Va a ser ese angor típico que ya sabemos que es de origen coronario, pero que no ha generado aún muerte celular. Eso es la diferencia entre angina e infarto, entre angina inestable e infarto, ¿sí? En la primera parte decíamos que lo que nos ayudaba era el electro. Para yo definir si estoy hacia el lado del infarto o me quedo con la angina inestable, ¿de qué me valgo? De la troponina. Como dice la doctora, la troponina. ¿Por qué? Porque como veíamos hace un momento, hacíamos ese ejemplo, al principio yo tengo que saber qué hacer. En el supra no se discute cateterismo o fluidolismo de entrada. Después me enteraré si fue infarto o no. En el no supra o en el sin supra, sentémonos, dosemos la troponina. Si la troponina es positiva, es infarto, porque nos está hablando de muerte celular, o sea, de injuria celular en el contexto de dolor anginoso. Igual, infarto. Si la troponina es negativa, no nos está descartando isquemia, nos está diciendo que aún no llega a haber daño celular y menos muerte celular. Por ende, infarto no es, pero sigue siendo angina, pero inestable, ¿no? Entonces, son dos escenarios diferentes y son escenarios que requieren el diagnóstico. En la primera etapa defino conducta y no requiero diagnóstico. En el escenario del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, requiero diagnóstico. No me puedo quedar con la duda, no, esperemos. No. Después de saber que no fue supra, debo saber si es infarto o no. Y esto lleva a reflexionar sobre qué es infarto. Y aunque pareciera, ¿qué es infarto? ¿Cuál es la definición de infarto?
mencionamos en medicina todos los días, independientemente de la especialidad, y de acuerdo a la especialidad se la menciona más o menos, pero no todos conocen la definición de infarto. Y no es que seamos actualizados o no, o tontos o no, sino que nos cuesta ponernos de acuerdo de qué es infarto. Esto se viene analizando, pensando, discutiendo y cambiando la definición a lo largo de los años. Y en líneas generales podemos dividirlo en dos tiempos. Una etapa antigua, tradicional, para no ofender a los más antiguos, en la cual se definía el infarto en función del dolor. Y uno dice, hasta tiene sentido. Si el síndrome coronario agudo lo defino en función del dolor y el infarto es ese plus del síndrome coronario agudo, tiene sentido definirlo en base al dolor, ¿no? Y tradicionalmente se decía que infarto era ANGO, como dijeron, angina, ¿no? Más al menos dos componentes que corroboren esa angina. Uno, cambios en el electrocardiograma, sea alteración del segmento ST, presencia de onda Q patológica, alteración de la onda T, no importa, algo en el segmento ST que corrobore eso. O dos, cambio en la motilidad. Le hacemos un ecocardio y vemos que ese corazoncito se está contrayendo menos en el contexto del dolor, más alteración del electro, infarto. O no tiene una de las dos y lo que vemos es que las enzimas cardíacas, en esa época no usaba mucho la troponina, usaba la CPK o la CKMB o la LDH, que hoy es absurdo que la pidan, pero la siguen pidiendo, y hablamos de infarto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Sucede que nos olvidamos de la semiología. Porque cuando hablamos nosotros de dolor, de angina, nos olvidamos que el dolor es un síntoma. Y el hecho que sea un síntoma implica que es. Y el hecho que sea subjetivo ya nos cambia todo. Porque depende de la experiencia del paciente, es decir, su trabajo, a qué se dedica, bla, 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 bla. Depende del conocimiento del médico para interpretar lo que el paciente le está diciendo y depende de la educación de ambos dos. Porque por más que el paciente quiera transmitir, si no sabe cómo hacerlo, el médico no sabe entenderlo, porque le tocó un médico, acaba de llegar de Dinamarca y el paciente acaba de salir de un pueblito del occidente, no vamos a entender nunca entre los dos, no van a entender que es angina frente a lo que está. Y se ha hecho estudios al respecto, se ha puesto un paciente con dolor, relatando el dolor y se puso delante de ellos a varias especialidades, emergenciólogo, terapista, clínico, cardiólogo, hemodinamista, escuchando al mismo tiempo lo que relata el paciente y se encontraron con la sorpresa de que cada uno tenía una versión diferente de lo que le pasaba al paciente. Y uno dice, ¿cómo es posible esto que suceda si es que estamos escuchando a la misma persona? Ah, porque el dolor es subjetivo. Y el médico entiende el dolor en función a qué se dedica. El hemodinamista, desde que ve un paciente, lo primero que está pensando es que se está infartando, digamos, ¿no? Entonces ya menos le voy a prestar atención a lo que le está pasando. Yo voy a pensar, le voy a poner una estena a la DA, por ahí voy a utilizar un balón, se me va a morir, que no sé qué, por ahí no es ese el problema. Entonces, no se dieron cuenta de eso y se dieron cuenta que la cardiología entre esas especialidades era la más específica, pero resultamos no ser tan sencillos. En cambio, las otras especialidades, como la emergencia, resultó ser muy sensible, pero poco específica para diagnosticar. Y dijeron, entonces, nos cansamos de decir que necesitamos definir precozmente para hacer tratamiento y no nos ponemos de acuerdo en definir si lo que tiene este buen hombre es angina o no. Entonces, cambiemos la definición de infarto. Y de ahí salieron las nuevas definiciones de infarto. Dijimos, ¿cómo vamos a cambiar la definición de infarto? Bueno, pongámosle un nombre. Definición universal de infarto. ¿Cómo llegamos a una definición universal de infarto? Juntemos a los cardiólogos más representativos del mundo, los encerramos así como eligen al Papa, y entre todos nos ponemos de acuerdo y decimos infarto es esto. Y salió una primera definición, una segunda definición, una tercera definición, salió la cuarta definición universal de infarto en 2018, está por salir la quinta definición, y hasta ahora tenemos los médicos que ni la primera han leído, digamos, ¿no? Y hasta ahora ustedes le preguntan qué es infarto y no tienen idea de qué es infarto. Y ahora lo que nos dicen es, saquemos la subjetividad. Si el dolor es subjetivo, ¿por qué voy a seguir centrando el diagnóstico del infarto en el dolor? No,
¿Qué es lo más objetivo a la hora de hablar de repercusión o daño miocárdico? La injuria miocárdica. Y la injuria miocárdica laboratorialmente la expreso o la veo a través de la troponina. Entonces, utilicemos como eje la troponina. Porque puede ser que yo no sepa medicina, pero si yo recibo un laboratorio donde me dice que el valor de troponina normal es menor a 1 y me da 2, no se discute, es objetivo. O si es cualitativo y me dice troponina positiva, ¿qué tengo que interpretar? Nada, no es infarto, es injuria. Estamos hablando, estamos llegando recién a la definición de infarto. Entonces nos está diciendo de que hay un cuadro de injuria miocárdica. Y esta injuria miocárdica la podemos ver de manera objetiva. Ya no discutimos nada. Pero lo objetivo no tiene que perderse de lo clínico. Y tanto el síndrome coronario agudo y más el infarto es un síndrome clínico. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan la época de la pandemia, la troponina la utilizábamos un montón como marcador de riesgo, y no en el contexto del infarto, sino en el contexto de la injuria. Y eso ha ayudado a muchas especialidades a entender la forma de interpretar la troponina. Entonces, a esa troponina positiva necesitamos darle el componente clínico. Y el componente clínico es troponina más algo más. ¿Qué es ese algo más? Puede ser dolor, puede ser cambio en la motilidad, cambio en el electro, que lo veamos en el cateterismo, veamos el coágulo ahí, ¿no? ¿Será infarto? No, entonces, con troponina, o con la mala suerte que quien lo ve sea el forense en la mesa de autopsia. Puede pasar, necesitamos todo eso. Y esto es lo que generó un golpe en la cardiología, donde los viejos saltaron a decir, no puede ser que el infarto se trata así y se pierda lo clínico, porque ahora infarto puede ser troponina positiva más cambio en el electro sin que el paciente tenga dolor. Ya dejó de tener el ángulo, el escenario principal. Pero esa es la forma de definir troponina, de definir infarto. Y esta es la definición de infarto. La definición de infarto es injuria miocárdica más el contexto clínico. Y el contexto clínico lo hemos expresado a través de esto. Bien, dijeron los cardiólogos, ya que estamos reunidos aquí, en vez de solo definir infarto, pongámonos de acuerdo de cuántos tipos de infarto hay. Porque ¿cuántos tipos de infarto hay? ¿Cuántos tipos de infarto hay? Bueno, un primer acercamiento, uno diría con supra-ST y sin supra-ST. Correcto, hay infarto con supra-ST, infarto sin supra-ST. Pero eso lo pone pues cualquiera. Entonces dijeron, nosotros estamos acá, hablemos de cuántos tipos de infarto hay. Y estos buenos hombres dijeron, compliquémosle la vida a todos y hablemos de que existen, de entrada, 5 tipos de infarto. Infarto tipo 1, infarto tipo 2, infarto tipo 3, infarto tipo 4, pero ojo, si decimos infarto tipo 4, tenés muy sencillo, digamos infarto tipo 4A, tipo 4B, tipo 4C. Luego saquemos con el infarto tipo 5, pero si se aprende el infarto tipo 5, ¿qué hacemos? Bueno, lancemos el reinfarto, lancemos el infarto silente, lancemos el infarto sin obstrucción de arterias coronarias, y cuando tengan dominado todo eso, ya van a saber cuándo es infarto y van a saber qué tipo de infarto es. Y eso nos lo da la definición universal de infarto. Léanlo porque es hermoso. ¿En función a qué lo clasifican a la extensión? Vamos a ver. Entonces nos dice, infarto tipo 1. ¿Qué es el infarto tipo 1? El infarto tipo 1 es el infarto propiamente dicho. Es decir, involucra que el paciente tiene una placa, la placa se rompió, se formó un coágulo, se infartó. Ese es el infarto. Para que sea catalogado como infarto tipo 1, tiene que cumplir los criterios que vimos hace un momento. Troponina positiva más algún otro de los componentes. En esa situación, infarto tipo 1. ¿Se entendió? Infarto tipo 2. En el infarto tipo 2 lo que tiene que suceder es que el paciente puede tener una placa o no, pero la placa no es la responsable. Es lo que se denomina un infarto secundario. Es decir, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la relación oferta-demanda? En este caso el problema está en que se incrementó la demanda. ¿Sí? Está con cuadro séptico, no sé, está con algo que aumenta el consumo de oxígeno y esa pobre arteria no está pudiendo llegar a darle todos los nutrientes que necesita.
Pero el problema no está en una ruptura de placa, está en un aumento de la demanda. Infarto tipo 2. Necesita cumplir los criterios anteriores. Infarto tipo 3. El infarto tipo 3 es ese paciente que refiere angina, que refiere angor, pero que se muere antes que lleguemos al diagnóstico. Es la muerte súbita del infarto. Tiene que partir del hecho de que sospechemos que lo que terminó matándolo fue un infarto. Y aquí va lo que choca con lo que veníamos hablando hace un momento. Pero además de eso, tiene que cumplir el criterio de que fue tan rápida la muerte que no me dio tiempo a tomarle muestra de sangre para ver la troponina. O así le haya tomado sangre para ver la troponina, como fue tan precoz, aún no se liberó la troponina suficiente como para ser positivo o no. Y entonces uno dice, ¿por qué hablamos de que el infarto gira en torno a la troponina? Porque necesita cumplir sí o sí un criterio más. Y es que el paciente tiene que estar muerto y en la autopsia tiene que evidenciarse que la responsable fue un infarto, un trombo que fue lo que mató al paciente. Entonces, en esa situación, hablamos de infarto tipo 3. Si no, no hay infarto. El infarto tipo 4 es relacionado a nosotros. Es el infarto relacionado al cateterismo cardíaco. Puede ser relacionado al procedimiento, puede ser restenosis del stent, trombosis del stent, o puede ser que no se colocó el stent, pero se restenosó la placa. Lo vamos a ver dentro de un momento. De acuerdo a eso dependerá si es tipo 4A, tipo 4B o tipo 4C. El tipo 5 es, nosotros como buenos hemodinamistas no vamos a caer solos, los arrastramos a los cirujanos cardiovasculares. Es el infarto relacionado con la cirugía de bypass cardíaco. Es el infarto que se produce dentro de las 24 a 48 horas posterior a una cirugía de bypass, en la cual sea que se tapó un puente que colocaron ellos, o sea que una nueva arteria se tapó. Y esto sucede. Luego tenemos el reinfarto, el infarto recurrente, el infarto silente, y no está aquí escrito, me parece, tenemos un nuevo escenario que es lo que se llama MINOCA, que es el infarto con o sin obstrucción de arterias coronarias, y ahora vamos a ver un desglose un poquito de todas ellas. El infarto tipo 1, tipo 2, ya lo vimos, los criterios que tienen que cumplir son los mismos. El infarto tipo 3, ya hablamos, la muerte del paciente relacionada con un infarto y tiene que estar evidenciado en la mesa de autopsia. Hasta la tercera definición de infarto se aceptaba o en la mesa de autopsia o en la sala de cateterismo, hoy solo en la mesa de autopsia. El infarto tipo 4A es el que se presenta dentro de las 48 horas después del procedimiento y tiene que cumplir algunas cositas extras. Por ejemplo, la troponina, si venía estable, tiene que elevarse un 20% y en total tiene que elevarse 5 veces por encima del valor normal. Ese criterio tiene que cumplir. Y uno dice, ¿cómo es posible que un paciente se infarte después de un cateterismo? Y yo creo que puede infartarse. Mientras yo estoy tratando la arteria y estoy colocando el stent se coloca montado en un balón, en ese momento la sangre no está circulando. Y si me está costando, sin hablar de complicaciones, si me está costando o no me está costando, va a haber un momento en el cual no hay circulación y puede llevar a un infarto. Entonces sí se presenta. Los criterios son los que conocemos de la troponina, más cambios nuevos en el electro, desarrollo de nuevas patológicas o pérdida de viabilidad, y sí o sí estos pacientes ingresan a cateterismo para ver nuevamente qué es lo que pasó. Y el que tuvo mala suerte, pues lo vemos en la autopsia. El infarto tipo 4B es el que está relacionado con trombosis del stent o del éstato. El stent no deja de ser un cuerpo extraño, por lo tanto tiene el riesgo de trombosarse, de taparse o de restenosarse. Y de acuerdo al tiempo en el cual se restenosa, pues podemos catalogarlo desde aguda hasta muy tardía. El infarto tipo 4C es la restenosis del stent propiamente dicha, o procedimientos que por diámetro no se coloca un stent y se coloca, solo se hace angioplastia con balón y que puede volver a obstruirse esa zona. El infarto tipo 5 es relacionado con los procedimientos de bypass, en la cual la troponina tiene que elevarse por 10 veces el valor de lo normal y cumple los criterios similares que para el cateterismo. El recurrente es el infarto que se va a presentar después de los 28 días del primer infarto. Y si fuera dentro de los 28 días,
sería un reinfarto. Y esto es importante tenerlo presente, porque a veces ustedes escuchan que mercantilmente hablando, los médicos le dicen al paciente: usted ha tenido 4 infartos, usted tiene 6 arterias tapadas y tal cosa, digamos, ¿no? Si el paciente tuvo un infarto hoy, tiene dolor de pecho nuevamente dentro de las 48 horas a pocos días después, eso se llama angina postinfarto. Si nuevamente tiene un infarto dentro de los 28 días, eso va a ser un reinfarto, en la misma zona en que está dando problemas. Si pasaron los 28 días, será un infarto recurrente. No es que se están tapando de a poquito todas sus arterias, ¿no? Entonces hay que hablar con propiedad, porque después los pacientes, cuando uno les pregunta los antecedentes, mira, uno cuenta más infartos que arterias. Luego está el hallazgo, ¿no? O sea, el infarto donde de repente vino por otro tema, le hicimos un ecocardio, y nos ha pasado en el hospital con un colega, que era otro sus problemas, lo mandamos a hacer un eco con el típico por si acaso, en el eco ven un deterioro de la pared anterior, bueno, hacer una troponina positiva, y terminó en la sala de cateterismo. Entonces, pero un hallazgo, nunca presentó angina como tal, ni lo sospechaba, y él terminó con este. ¿Por qué es importante el uso de la troponina en su objetivación? Primero, porque es la más específica para poder definir y ayudarnos a corroborar la presencia de una injuria y un infarto, en este caso, en el contexto de que se cumplan todos los criterios. Pero además nos ayuda en el pronóstico y en la evolución del paciente. Porque mientras más alta es la troponina, nos está hablando de que mayor daño hay, nos está hablando de extensión del infarto. Si ustedes reciben un paciente cuyo valor de troponina límite es hasta 1 y cuando lo reciben tiene 2, al día siguiente tiene 10, al día siguiente tiene 25, les está diciendo que ese infarto se está extendiendo, que el tejido muerto está incrementándose. O si de entrada tienen un valor de referencia límite de troponina de 1 y les llega con 21.500, les está diciendo pues que es un mega infarto, independientemente de la clínica que tenga el paciente. Entonces, nos da esa utilidad. Y si nosotros sabemos que el infarto es pequeñito, en el infarto pequeñito, la evolución a largo plazo y las complicaciones a corto y a largo plazo van a ser diferentes que en el infarto más grande. En el infarto más grande va a haber alteración de la calidad de vida e incluso el pronóstico. A mayor tamaño de extensión del infarto, mayor riesgo de complicaciones. Complicaciones post-infarto están las eléctricas entre los 3 a 5 días y las mecánicas entre los 5 a 7 días. Entonces, la troponina nos permite y nos ayuda a utilizar eso. ¿En qué tiempo se empieza a liberar la troponina? Depende de qué tipo de troponina. Hoy en día, hoy deberíamos utilizar, las nuevas guías están hechas para la troponina y ultra sensible. Y esa ya en los primeros minutos debería dar pegada. De todas formas, así les dé un valor diferente, tienen que hacer curva de la troponina, ¿no? Como la troponina me ayuda al diagnóstico y no me es tan necesario para definir conducta, vamos a tener tiempo. Es más, ahora vamos a ver, hay esquemas de 1, 2 y 3 horas para diagnosticar infarto en el SIN supra-nivel del segmento CD. En el otro no me importa, generalmente el resultado llega después del cateterismo, ya el paciente sale con 2 stents y recién nos llega, era un infarto. Afortunadamente, de todos los dolores de pecho que llegan a la emergencia, la mitad de ellos no tienen nada que ver con el corazón, pero nada que ver con el corazón. Eso no significa que no hay que darle pelota, hay que darle bola, ¿no? O sea, paciente que viene con dolor de pecho, hago el electrocardiograma, dentro de los 10 minutos lo interpreto por alguien que sepa y defino por el contacto. Pero afortunadamente, 50% de las veces no va a ser infarto, no va a ser algo relacionado con el corazón, ¿no? Tan solo 15 a 20% será el escenario más crítico, que es la emergencia, que es el infarto con 5 a 10% es con elevación del ST, ese es el más crítico, ese es el que requiere un tratamiento, una acción inmediata, ¿no? Pero el más frecuente es el SIN supradesnivel, porque el SIN supradesnivel generalmente, no siempre, generalmente está ligado al infarto secundario. Generalmente el infarto SIN supradesnivel se produce por un incremento en la demanda,
¿no? Entonces es más frecuente que nos pase un incremento en la demanda a que tengamos una ruptura de las paredes del endotelios y que eso nos lleve a una obstrucción total de la arteria. En líneas generales, el infarto en general, la frecuencia con la que se presenta ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Pero más allá de eso, esta es la imagen que tienen que analizar. Miren cómo nos dice que a partir de cierta época los infartos con supra han disminuido. Y los infartos sin supra se han disparado. Se abrió. ¿Por qué puede pasar eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Será que tiene que ver con la caída de las Torres Gemelas? ¿Cómo puede pasar? Pero ¿a qué creen que se debe esta situación? ¿Hay más control? ¿Hay más qué? Control. Más control de uno y de los otros no. Porque uno se disparó y el otro disminuyó. Y esta es una imagen interesante, una imagen reflexiva. ¿A qué se debe? ¿A qué? ¿Será que la gente ahora va de la mínima sospecha, por favor? Lo gracioso es que lo venimos hablando hace 20 minutos, digamos. El uso de las troponinas a la objetivación del infarto. ¿Y dónde está lo reflexivo? Fíjense cómo, en el caso del infarto con supraniveles de CTCT, muchos de los infartos que nosotros considerábamos que era infarto, al usar la troponina nos dimos cuenta que no eran infartos. Está bien, había un supradenivel, pero no era infarto. Pasaba, el cateterismo no le negamos a nadie, ¿no? Está bien. El problema está en nosotros. Porque muchos pacientes que dejábamos irse a su casa pensando en que no eran infartos, en realidad sí lo eran. Ese es el problema. ¿Y qué nos permitió darnos cuenta de eso? La troponina. ¿No? Afortunadamente, independientemente del tipo de infarto, en todos ha disminuido la mortalidad. Y ahí sí ha sido gracias a la tecnología, ¿no? Y la tecnología no solo por el desarrollo de la angioplastia, la mejoría, sino que también hay mejoría en el uso de los fibrinolíticos, los trombolíticos, cada vez son más específicos y eso nos permite un tratamiento más precoz. Cada vez tenemos mucho más fármacos, incluso para el otro tipo de infarto, que puede ser que no termine en una célula urinaria. Y esto ha reducido la mortalidad en línea general. Cuando se presenta, ustedes, bueno, lo vimos creo en la primera clase y si no se deben acordar de fisiología, el corazón o el corazoncito es un órgano muy noble, ¿no? Es un órgano autónomo, no tenemos duda de eso, no necesita de nadie para iniciar su trabajo, sí necesita del sistema nervioso para regular su trabajo, ¿sí? Pero es un órgano muy noble. Y este órgano noble, en parte de su autonomía y de su nobleza, es que se cuida a sí mismo. ¿Qué significa? Si de repente ustedes tapan una arteria del corazón, inmediatamente el corazón genera un proceso de autocuidado. ¿No? Porque el corazón entiende inmediatamente que el aporte, la comida que estaba recibiendo, súbitamente se perdió. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el corazón? ¿Cómo se cuida? Modificando su actividad. Disminuyendo su trabajo, modificando su actividad. Lo primero que hace es disminuir su trabajo. Porque al disminuir su trabajo, disminuye la necesidad de comida. Y al disminuir la necesidad de comida, consumo menos oxígeno. Esa etapa o ese proceso, se denomina atontamiento miocárdico o atontamiento cardíaco. Esto dura pocas horas, más o menos 3 horas es la duración. Y en esas 3 horas el corazón nos dice, hace algo, mejorame la llegada de sangre, porque algo peor va a pasar. Si yo voy y resuelvo el problema, el atontamiento desaparece inmediatamente y recupero una gran cantidad de energía.
No recupero todo porque mientras va pasando el tiempo, más músculo va muriendo. Pero recupero inmediatamente la viabilidad del tejido que se había autolimitado en su trabajo. Pero si por algún motivo, sea que yo no se lo ofrecí, o sea que el paciente no accedió, no se puede recuperar el flujo de la sangre, ¿qué tiene que hacer el corazón? Disminuir aún más pues, su trabajo, ¿no? Porque ya sabe que nadie le está dando pelota, nadie está ayudándolo, entonces tiene que disminuir más su trabajo. Deja de estar atontado y pasa a estar hibernado. Se llama hibernación miocárdica o hibernación cardíaca. Lo malo de la hibernación es que, por ejemplo, ustedes llegaron ahí y lo resolvieron, ya no sale ese momento. Demora en volver a recuperar parte de su actividad 6 meses. ¿No? Y eso va a depender de un proceso de rehabilitación del paciente porque el corazón no deja de ser músculo. Y el músculo que no se usa se atrofia. Entonces ese músculo que está hibernado, en el cual su atontamiento se ha profundizado, para sacar de ese atontamiento que es la hibernación, necesitamos hacer rehabilitación. Doctor, ¿cómo pueden determinar si el corazón sigue en atontamiento o ya está en hibernación? Lo primero que te define eso es el tiempo, el paso del tiempo, la cantidad de horas. Pero si vos querés algo más específico, porque en estos casos estamos hablando de supradesnivel, entonces generalmente estos casos se resuelven antes de hacer un estudio tipo diagnóstico. Pero por algún motivo quisiera, violando las normas de Helsinki y compañía, que valió un bledo y dije que volvamos a la época de la Segunda Guerra Mundial y hagamos la prueba con algunos pacientes. Una gran ayuda sería el PET o la resonancia. La resonancia es ideal para hacer esto, porque la resonancia te va a mostrar el tejido que está en riesgo, el tejido que está hibernado, el tejido viable que parece muerto. Fantástico. El PET y en menor medida la cámara gamma también te va a ayudar en este sentido. Hay pruebas específicas que se llaman pruebas de viabilidad, en la cual vos le pedís a este tipo de paciente, en el cual, si vos le hicieras un ecocardio, para el ecocardiografista, el que esté hibernado o el que esté muerto va a parecer lo mismo. Entonces, en este tipo de paciente, tú pides, solicito viabilidad miocárdica, y eso lo haces o con PET, se hace con cámara, pero lo ideal es con PET o con resonancia, y te va a mostrar si ese tejido realmente cicatrizal o es un tejido viable. Si es tejido viable, hay que recuperarlo, ¿no? Pero como te digo, esto se produce en el contexto del supra y lo correcto y lo ideal debería ser que se resuelva antes de que entremos en esta discusión. Pero en Latinoamérica es más frecuente lo que vos decís, digamos, ¿no? O sea, la posibilidad de que un paciente acceda por economía, por cultura o por disponibilidad de equipamiento es menor que en otros países, digamos. Entonces, más nos encontramos estos pacientes que llegan tarde, que llegan después de varios días, porque me ha tocado evaluar pacientes en la emergencia donde el paciente llegó con dolor de pecho, le hicieron el electro dentro de 10 minutos, pero el interno agarró, lo dobló y lo guardó en la historia. Y me pide la interconsulta 24 horas después. Y abrís el electro, supradesnivel en la pared anterior. ¿Y ya para qué te sirve? Entonces, eso se llama anemia. Entonces, y eso que pasa en Bolivia pasa en toda Latinoamérica. Cuando vos vas a las charlas de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, pasa en todos lados. Entonces, la mejor herramienta para evaluar la viabilidad miocárdica es el PET y la resonancia. La resonancia es magnífica. Sin lugar a duda, en los pacientes con supradesnivel del segmento ST, en los cuales es una emergencia, el tratamiento es revascularizarlo, reperfundir la arteria, mientras más rápido mejor. ¿Por qué? Porque al que no se le reperfunde le va mal. Que le vaya mal implica que en el mejor de los casos va a deteriorarse su calidad de vida. En el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, pues, pierde la vida. ¿No? Afortunadamente, a lo largo de los años, cada vez se hace más reperfusión. Incluso lo vimos en el hospital. El hospital de Hemodinamia tiene 7 años y aunque parezca difícil de creer, y pese a que el censo fue recién, no sé si abrieron la puerta, no abrieron la puerta, si le dieron su nombre, si no le dieron su nombre, porque había todo un conflicto en base a esto, pero pese a ello, en Bolivia debemos estar alrededor de los 12 millones de habitantes. Según el gobierno, el 51% de la población boliviana no tiene seguro. Pero
lógicamente. Por lo tanto, 51% de la población boliviana, pongámosle, no somos matemáticos, 7 millones de habitantes no tienen seguro. Y esos 7 millones de habitantes tienen que acudir al sistema público de salud. Y el único hospital del sistema público de salud en todo Bolivia que tiene hemodinamia somos nosotros. En todo Bolivia. El sentido común te diría eso. Pero no vemos muchos infartos. Es buena pregunta. Lo mismo nos preguntamos nosotros y nosotros tenemos dos teorías. La primera teoría es que somos benditos. Dios nos ha permitido, si creemos en Dios, Dios nos ha permitido que en este país no nos infartemos. La primera teoría. Y la segunda teoría, que no creo, porque no creo que seamos así, es que todos lo desvían a lo privado. Pero no creo que sea así, digamos, ¿no? En realidad es eso. Entonces, pero afortunadamente cada vez se reperfunde más. Cada vez. Y en el hospital también cada vez lo vemos más. Afortunadamente cada vez se usa más fluidolítico. Una de las cosas que sucedió en Latinoamérica nuevamente, nosotros en la sociedad latinoamericana nos dimos cuenta que se malinterpretan los mensajes. Ustedes van a ver el mensaje del supra-desnivel es reperfusión. En la reperfusión idealmente stent, angioplastia con stent. Pero nos dice angioplastia con stent siempre y cuando lo hagamos en el tiempo oportuno, en el tiempo adecuado, si no fibrinolítico. Esa parte se olvida en nuestro medio. En nuestro medio, los colegas está con supra, stent, pero hemodinamia viene mañana a las 7 de la mañana, no que esperen. Y eso pasa nuevamente en toda Latinoamérica. Entonces, ahora, como hemodinamista, que no nos gusta la fibrinolisis, porque nos gusta angioplastiar, hemos empezado una campaña de concientizar en el uso de la fibrinolítico. Porque hay que salvar músculo. O sea, el tiempo es músculo y el músculo es vida en este caso. Y además que todos van a tener que tener así. Esta imagen es la que tienen que memorizar, porque esto es lo que les permite entender muchas cosas y no estar cometiendo tonterías que vemos hasta el día de hoy. Esta es la evolución del infarto en cuanto al tiempo. Nosotros tenemos un momento cero, que es cuando se produce la oclusión, estamos con supra, ¿no? Es cuando se produce la oclusión de la arteria. Se tapó 100%, el paciente presenta dolor. ¿Ya? En un mundo ideal, como dice la canción de Ricardo Montaner, desde el minuto cero hasta dentro de los primeros 10 minutos, si nosotros pudiéramos llegar y desobstruir esa arteria, utilizamos el término de que se abortó el infarto. ¿Por qué se abortó el infarto? Porque el músculo que estaba sufriendo se recuperó en su totalidad. No hay daño, pero nadie va a sentir un minuto. Y vemos cómo, a medida que pasan los minutos y las horas, cómo el tejido que estaba sufriendo empieza a morir. Esto que está aquí abajo de la curva es lo salvable, ¿no? Entonces miren cómo va cayendo el tejido que es salvable. Esto en función del tiempo que pasa, los minutos y las horas que pasan. Por eso es que dentro de las 3 horas nosotros deberíamos resolver los infartos. Dentro de las 3 horas el paciente ya debería estar con el tema resuelto. Y se manejan tiempos. Los tiempos son desde el inicio del dolor hasta desde el primer contacto médico hasta que le inician el fibrinolítico, no deberían pasar más de 30 minutos. Desde que el paciente inicia el primer contacto médico hasta que nosotros abrimos la arteria de manera endovascular, idealmente no deberían pasar más de 60 minutos y hasta 90 está. Pero todo debería resolverse dentro de las 3 horas. Mientras más nos alejamos con el tiempo, a partir de las 12 horas ya hay una línea en paralelo. Es decir, el tejido que era salvable ya no hay. Entonces, este momento, las 12 horas del inicio del dolor, no desde que llegó a verlos a ustedes, sino desde el inicio del dolor, a partir de las 12 horas deja de ser un infarto agudo y se convierte en un infarto evolucionado. Entonces, aquí, ¿para qué correr? Ya no hay tejido que salvar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de tratar un infarto. Y las guías nos las resumen de esta forma, es sencillo. Nos dice que el paciente
tiene dolor de pecho, dentro de los 10 minutos el paciente debería tener ya identificado si hay supra o no hay supra. ¿Cómo? Habiéndose realizado un electrocardiograma, el electrocardiograma debidamente interpretado, definir si hay supra. Si hay supra, si está en su casa, inmediatamente a una sala de hemodinamia. En la sala de hemodinamia ya el equipo de hemodinamia tiene que estar esperándolo y el paciente debería pasar directo sin pasar por las emergencias. Se van a sorprender, pero eso no pasa acá. Sé que es una sorpresa para todos ustedes, pero eso no pasa acá. Si el paciente llega a un hospital y en el hospital no hay servicio de hemodinamia esperándolo, debe utilizarse el flucrinolítico. Y luego inmediatamente pasarlo a una sala de hemodinamia. Problema del hemodinamista si sangre o no sangre. Ya no es problema de ustedes. Ustedes le dan fibrinolítico porque le dan fibrinolítico. En otros lugares, tampoco sucede en Bolivia, la administración de fibrinolítico se la hace ya en la ambulancia. La ambulancia va a recogerlo al paciente, en el domicilio le hacen el electrocardiograma, en el momento identifican que hay supra, mandan la imagen a una central que corrobora que hay supra, le dicen súbanlo a la sala de súbanlo a la ambulancia y llévenlo al hospital X donde está esperando el equipo de hemodinamia, y mientras está en la ambulancia va pasando a los fibrinolíticos, porque acortamos tiempo. Aquí el jugador de fútbol hace muerte súbita en el Tawichi, le suben a la ambulancia que el monitor tiene, menos le vamos a hacer fibrinólisis. Entonces hay hartísimo que corregir. Afortunadamente, Santa Cruz, por más que consenso o sin censo sea grande, es pequeña. O sea, no importa dónde estemos, si estamos aquí en la Católica, tenemos un centro para tratarnos con una hemodinamia dentro de 30 minutos. O sea, deberíamos tener los mejores tiempos del mundo para tratar. Porque, ¿qué está a más de 30 minutos de una clínica o de un hospital en Santa Cruz? Nada. Nada. Son otras las limitaciones. Y en nuestro medio, principalmente economía. Eso es lo principal. Bien, ¿cómo elegir qué hacer o qué no hacer? Bueno, había en un momento lo que se llamaba el tiempo puerta aguja, había el tiempo puerta balón, infinidad de tiempos para decidir si le doy fibrinólisis o le realizo una angioplastia. Y lo mejor que se pudo hacer es llegar a esta imagen, que se llama, que ahora va a cambiar también, pero que se llama, es el tiempo de demora relacionado con la angioplastia o el procedimiento. ¿Y qué nos dice? Nos dice sencillamente, miren, ustedes están con el paciente tiene supra. Ustedes tienen que hacer esto, porque ya lo van a saber, no es por un pequeño para calcular en ese momento. Uno asume que cuánto voy a demorar en que ese paciente se angioplaste. A ese tiempo que voy a demorar en que ese paciente se angioplaste, le resto lo que yo demoraría en ese lugar en iniciar el fibrinolítico. Demos por sentado que para iniciar fibrinolítico es hasta 30 minutos, el tiempo que debería, o sea que tendría como límite, si lo hago menos, mejor. ¿Cuánto demoraría en enviar a un paciente a otro lado? Entonces ahí yo calculo, a ver, recibí al paciente en el hospital de la Universidad Católica Boliviana, en el kilómetro 9, ya lo tengo con el electro realizado, hay supra. Tengo fibrinolítico, le puedo iniciar fibrinolítico aquí. Demoraría o tengo hasta 30 minutos. Si yo lo derivo al hospital San Juan de León, tardo en llegar en este horario pico, voy a tardar 40 minutos. Ya. Me lo van a recibir por esas cosas maravillosas, sin que pase por la emergencia, me lo reciben de inmediato, llego a hemodinamia, pero me dijeron que los hemodinamistas van a tardar 60 minutos en llegar. Porque uno vive en un lugar, listo. 60 minutos más los 30 minutos, que con los 40 minutos tengo 100 minutos. 100 minutos menos los 30 minutos que yo demoraría, sería 70 minutos. Y me dice, si el tiempo en esta resta que te da es menor de 120 minutos, envíalo nomás a la angioplastia porque le va a ir mejor. Si el tiempo de demora es mayor de 120 minutos, no pierdas tiempo, inicia el fibrinolítico e igual envíalo a hemodinamia. Eso es lo que nos muestra esto del tiempo de demora con la básicamente. ¿No? Y estos son los tiempos. Dentro de las 3 horas,
Siempre y cuando cumplamos con este tiempo menor de 120 minutos, el stent es mejor. Si no cumplimos con los 120 minutos, fibrinólisis va a tener el mismo resultado que el stent. ¿Se entiende la diferencia? ¿No? Lo mismo aplica dentro de las 12 horas. El tema está después de las 12 horas. Después de las 12 horas, por favor, saquen del escenario el fibrinolítico. No me estén dando a nadie fibrinolítico después de las 12 horas, no aplica. Se incrementa el riesgo de sangrado y ya no el beneficio. ¿Por qué? Porque volvemos al gráfico anterior, no hay músculo que salvar. Si no hay músculo que salvar, entonces pues, lo único que me queda es riesgo, y el riesgo es sangrado. Entonces es más probable que se muera por un sangrado a que yo le beneficie, a que tenga un beneficio en el riesgo isquémico. Entonces, y si el paciente ya está estable en el sentido de que como no tiene músculo, porque todo ha muerto, ya no tiene dolor y tiene buenas presiones, entonces lo ideal es mantenerlo ahí y no hacerle todavía el cateterismo. Alguien viene y dice hagámosle, bueno, podemos discutir si lo hacemos o no, pero ya no hay una indicación clara. Donde sí hay una indicación clara es que si pese a que han pasado las 12 horas, el paciente sigue con dolor, está hemodinámicamente inestable, hay alteración eléctrica, hay arritmia, entonces hay algo que me dice, mira, algo más está pasando ahí. Entonces, sigue siendo indicación. Después de las 48 horas, por favor, no se hace el cateterismo de rutina, no se hace. Tiene que haber algo, inestabilidad que implica, tiene que haber algo más, pero no es, se infartó hace 2 días, le pedimos un cateterismo por eso, y lo vas a ver al paciente cuando esté sentado conversando con la familia. Tiene que estar en su casa, se evaluará de manera ambulatoria si requiere o no requiere en algún momento y se definirá en base a eso. Fibrinolítico tenemos un montón, tener en cuenta siempre el riesgo de sangrado. ¿Tiene algún lugar la cirugía cardíaca de emergencia? Sí, tiene lugar. 2 lugares principalmente. Uno, el paciente con supra, que entramos a cateterismo y nos encontramos con un desastre ahí que no lo vamos a poder resolver nosotros. Porque las arterias están calcificadas, porque tiene oclusiones crónicas, no se va a poder resolver. Entonces, por más que sea un infarto con supra y estemos en la sala de hemodinámica, pero vemos que no se va a poder resolver, tiene que entrar de emergencia a cirugía cardíaca, a bypass. Y el otro escenario es que, por más que nosotros podamos resolverlo, si ya tiene una complicación mecánica, es decir, si hay un aneurisma en la punta, si ya se rompió el septo y hay una comunicación por el infarto, donde igual va a entrar a quirófano para reparar eso, entonces que en el mismo acto se repare los mismos. Pero hablamos de entrar de emergencia. ¿Pasa? No pasa. El cirujano siempre la voltea para no entrar. Nosotros en el hospital, donde hice mi formación, hacíamos 16 cateterismos por día. Todos los días. Y hacíamos emergencia en la noche, íbamos por lo menos 2 veces en la noche todos los días. Esa era nuestra casualidad. Estuve en ese hospital casi 5 años. En 2 oportunidades tuvimos esta situación. Que tuvimos que llamar de emergencia al cirujano aeroplano. Y hablamos de que es el hospital que más trasplante cardíaco hace en toda la Argentina. O sea que estos cirujanos son capísimos, ¿no? Y son buena gente. Pero las dos veces el paciente se murió en la sala y no entraron por ningún motivo. Le dieron vuelta, que no sé qué, que bla, 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 y al final se murió delante nuestro, ¿no? Y lo mismo pasa. El cirujano lo primero que dice, pero hay que dejar que se llama enfriar el infarto, porque está el tejido friable y esperan 30 días para eso. Entonces, si bien esto está en las guías, se cumple. En nuestro medio menos no se cumple, ¿no? Entonces, por eso es que debemos apresurarnos con los tiempos y tratar de hacer. Pero las guías nos dicen que estos son los 2 escenarios en los cuales se debe hacer. Este es el infarto sin supradesnivel. En el infarto sin supradesnivel del segmento ST, a mí lo que me interesa es, por un lado, llegar al diagnóstico. Pero, una vez que yo llego al diagnóstico, nosotros tenemos que, lo que se llama, tenemos que nosotros hacer, bueno, ese es el esquema para llegar al diagnóstico, una unidad de dolor torácico común y corriente, donde yo uso troponina ultrasensible, identifico si en el lapso de 1, 2 o 3 horas ese paciente que llegó con troponina negativa se positiviza y me queda la certeza de que el diagnóstico es un infarto, ¿no? Pero lo importante en el síndrome coronario sin supra o en el infarto sin supra a nivel del segmento ST es estratificar el riesgo. Nosotros tenemos que estar bien. Es infarto sin supra, es una urgencia,
pero yo tengo que saber cuál es el riesgo de que a este paciente le pase algo peor de lo que le está pasando si es que yo no le hago un cateterismo o no le abro la arteria de manera endovascular. Entonces tenemos dos escenarios. Uno, el paciente llega a una sala sin hemodinamia y otro que el paciente llega a una sala con hemodinamia. Si el paciente llega a una sala con hemodinamia y tiene muy alto riesgo, es decir, está hemodinámicamente inestable, está en shock cardiogénico, está con alteración arrítmica, no sé, acaba de salir de una muerte resucitada, por más que sea no supra, se lo trata como supra. Tiene que entrar inmediatamente a sala de cateterismo y resolver ese infarto. Por lo tanto, si está dentro de una sala dentro de un hospital con sala de hemodinamia, tiene que hacerse esto dentro de las 2 horas. Si está en un hospital sin sala de hemodinamia, tiene que ser derivado inmediatamente a una sala de hemodinamia para que a su llegada ingrese. Si no tiene muy alto riesgo y tiene alto riesgo de que se produzca un evento cardiovascular o se muera o se complique, que serían todas estas situaciones no incluidas en las de arriba, nosotros tenemos que resolver el cuadro dentro de las 24 horas. Tenemos más tiempo para resolverlo, ¿no? Ahora, esto está cambiando, ya no se lo va a manejar así, pero esta es la forma tradicional en la que se maneja. Ahora, si el riesgo es bajo, es decir, no está en ninguna de las dos, mándenlo a su casa. O definan de otra forma qué hacer, digamos. No, el riesgo es bajo. Recuerden que por más que seamos lo mejor de la medicina, los hemodinamistas, el procedimiento no deja de tener riesgo. Uno de los riesgos es la muerte del paciente. Y si su riesgo por el infarto es menor que el riesgo por el procedimiento, ¿por qué le voy a hacer el procedimiento? A todos, a los dos, tanto al supra y no supra, nosotros desde el inicio le vamos a dar anticoagulación, ¿no? Le vamos a dar doble antiagregación plaquetaria, le vamos a dar estatinas a altas dosis, le vamos a dar beta bloqueantes, si requiere le vamos a dar calcio antagonista. Recuerden que los beta bloqueantes y los calcio antagonistas, farmacológicamente hablando, son antianginosos antiisquémicos. Epidemiológicamente hablando, solo los beta bloqueantes son verdaderos antiisquémicos. ¿Por qué? Porque solo los beta bloqueantes han demostrado reducir la mortalidad por el infarto, limitar el área del infarto. Los calcio antagonistas solo reducen el dolor. Por eso es que la indicación del calcio antagonista es siempre y cuando luego de que el paciente esté plenamente beta bloqueado continúe con dolor. Si pese a eso continúa con dolor, calcio antagonista. ¿Para qué? Para bajar el dolor. Pero si no, beta bloqueante a todo. Estatina a todo, altas dosis. Yo quiero estabilizar ese pedazo de placa que aún está ahí, porque necesito estabilizarla, porque si no va a seguir activa, va a seguir formando trombo y en vano todo lo que estamos haciendo. Si el paciente es diabético, tiene insuficiencia cardíaca o tiene la pared anterior afectada, pues le daremos un YECA o un ARA2 que nos va a ayudar en el remodelado. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, le daremos espironolactona, le daremos prevenona. Ya no hay ese conflicto con los omeprazoles que antes había, que usar omeprazol con clopidogrel, si inhibe el efecto del clopidogrel. No. Si está con clopidogrel y ustedes quieren darle un medicamento porque le esté irritando el estómago, porque le está produciendo mucho daño, usar doble antiagregación plaquetaria, no hay ningún drama, pueden darle cualquiera. Antes decía, no le demos omeprazol, démosle pantoprazol, no le demos pantoprazol, démosle esomeprazol, démosle rabeprazol. Todo es lo mismo. Pero al final, afortunadamente la evidencia nos está mostrando de que no impacta, no influye, no pasa nada. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? ¿Quedó claro? Bueno, no sé si a ustedes o al tercer año que hay que estimularlo para que asistan al alumni del viernes. No, al tercer año. Solo cuarto y quinto son obligados a ir. ¿Cuándo va viviendo? Solo tercer año. No, cuarto y quinto. Vaya, los estimulo, vaya. Gracias. Vaya.